Hola lectores, ¿dónde estáis? Yo ahora mismo estoy en un pequeño pueblo de Irlanda a través de la lectura de cosas pequeñas como esas de Claire Keegan. ¿Qué ganas tenía yo de ponerme a grabar este vídeo? Porque soy consciente del atraso monumental que llevo con el tema de reseñas de los libros que he ido publicando a lo largo de este año 2025 de Trotta Libros Editorial. En un principio, cuando empecé la editorial, publicaba reseñas el mismo día que salía el libro. Este año me he ido atrasando por motivos más que evidentes, y aunque me muero de ganas de sentarme aquí una y otra vez para contaros con detalle por qué me enamoró cada uno de los libros que he decidido recuperar en Trotta Libros Editorial, he decidido antes de terminar el año priorizar uno específico que es uno de los libros que me hacía más ilusión publicar este año. Es de estos libros que he tenido que batallar durante mucho tiempo, y ahora mismo estoy sintiendo esa frustración que siento cuando saco un libro que me encanta y pasa injustamente desapercibido en el catálogo de Trotta Libros Editorial. Pues si bien no me puedo quejar del segundo semestre de este año, libros como Que verdad mi valle de Richard Llewellyn, Gente Independiente de Haldor Laxness o Londres de Virginia Woolf os están enamorando. Hay un libro que yo le tengo un aprecio especial y del que creo que no se está hablando suficiente, aunque todos los lectores que le han dado una oportunidad han caído rendidos ante la indudable habilidad literaria de Víctor Català, seudónimo de Caterina Albert. Se trata de una de las escritoras más importantes de la literatura catalana. Yo diría que junto a Mercè Rodoreda son como las dos grandes referentes de las letras catalanas, y ya sabéis que en el primer año de la editorial ya pude cumplir el sueño de acercar a esta autora a todos los lectores hispanohablantes con la publicación de su novela más conocida, Soledad, publicada en 1905, y que para mi sorpresa alcanzamos una segunda edición con el texto revisado. Bueno, ya sabéis que yo siempre que hago una reedición aprovecho, entre otras cosas, pues en este caso, para incluir un postfacio del escritor Toni Sala, que es todo un experto en la literatura de Víctor Català. Pues bien, me ha costado 4 años y un sinfín de correos electrónicos poder publicar la que fue su segunda y última novela, Un film 3000 metros, que desde ya os digo que es mi obra favorita de Víctor Català. Este libro a mí me obsesionó. Y no solo me gusta porque es un libro, pues, sencillamente increíble, muy diferente a Soledad, ya os lo voy a contar en este vídeo, pero que a mí me atrapó desde la primera página y no pude parar de leer, y te presenta uno de esos personajes que te llevas contigo. O sea, es de estos personajes que se salen de sus páginas e incluso años después de haber leído esta novela, sigues teniendo presente a ese personaje, porque tiene esa calidad, cuyos creadores en literatura son Miguel de Cervantes y William Shakespeare, que es esa calidad de lo humano. El protagonista de un film es tan humano que te lo llevas contigo. Pero es que además, algo que me encanta y me fascina de esta novela es cómo lo ha tenido todo en contra y al fin se pudo abrir camino y reivindicar su sitio en la literatura catalana. Si los que descubristeis a Víctor Català con Soledad habéis tenido que esperar 4 años para leer un film, el lector contemporáneo a Víctor Català tuvo que esperarse 21 años. Un film fue publicado en 1926, en los felices años 20, pero lo cierto es que desde su primera publicación lo tuvo todo en contra. Recibió muy malas críticas de los críticos y escritores de la época, seguramente porque no casaba con el estilo nousantista, que es el que estaba de moda en ese momento. Porque siempre es un buen momento para insultar a la gente y meterme con Tokiski. Hay gente que lo llama mala educación. Yo lo llamo por su nombre: talento. Y esto condenó a esta novela a un olvido extraordinario. Solo se podía encontrar en los volúmenes de las obras completas de Víctor Català, y casi como con vergüenza, y como, bueno, aquí ponemos esta obra menor como curiosidad, ¿no? Y así quedó relegado al olvido como el anillo único de poder en el fondo de un río durante años, hasta que la curiosidad de una editora, la editora de la prestigiosa editorial catalana Club Editor, lo leyó, quedó
fascinada y lo recuperó en 2015. Siendo un clásico como es, publicado en el año 1926, se agotó en una semana. Y no solo se agotó en una semana, sino que la segunda edición se erigió en uno de los libros más vendidos de Sant Jordi. O sea, un clásico entre los libros más vendidos. O sea, para que nos hagamos una idea, es que esto es inédito. O sea, los libros más vendidos de Sant Jordi suelen ser, pues, libros como todos estos, ¿no? Pues ahí en medio apareció como una seta un film 3000 metros de Víctor Català, coronándose en mi imaginario como uno de los rescates literarios de clásicos más exitosos y deslumbrantes de los que tengo memoria, junto a algunos como Lucía Berlin o Irene Nemirovsky. Pues bien, esta es la joya que he tenido el honor de llevar al español. Esta es la joya de la que os quiero hablar en este vídeo. Bienvenidos a la ciudad condal, bienvenidos a Trotalibros. Yo creo que a la hora de abordar cualquiera de las obras de Víctor Català se hace imprescindible hacer alguna pincelada sobre su vida, sobre su personalidad, sobre lo revolucionaria que fue en su época. Víctor Català es el seudónimo de Caterina Albert y Paradís. Es un seudónimo al que tuvo que optar después de ganar unos Juegos Florales, un concurso literario típico de Cataluña, con un monólogo literario titulado La infanticida. Claro, o sea, el título ya da pistas de lo macabro y escabroso del tema. Claro, cuando el jurado, después de otorgarle el premio, descubrió que había sido una mujer quien había escrito eso, le retiraron el premio. Yo, evidentemente, no he tenido el placer de conocer a Víctor Català, aunque a mí me han pedido entrevistarla, en plan, para mañana, ¿cómo le iría a Víctor Català una entrevista? Yo, bueno, como no te traigas la ouija. Pero a mí la sensación que me da es que era una mujer muy vehemente, muy fuerte, muy resistente, con muchísimo carácter, pero a la vez con una gran sensibilidad. Esto lo muestra en todas sus novelas y seguramente esto a ella le causó tal disgusto que decidió a partir de entonces firmar todas sus obras con el seudónimo de Víctor Català. Caterina Albert fue una propietaria rural, tenía pues cierta independencia económica, nunca se casó, pero en cambio cultivó muchísimo pues artes como el de la literatura, pero también el de la pintura o la arqueología. Fue una de las grandes visionarias de las ruinas de Ampurias. Tenía en su casa, y todavía hoy en su museo se pueden ver, muchísimas piezas que ella rescató cuando nadie le daba ninguna importancia a todo aquello, ¿no? El tema es que incluso cuando tuvo muchísimo éxito, tanto con sus relatos como con Soledad, iba a firmas de libros, a reuniones de autores, y ya todo el mundo sabía que era una mujer, ella siempre siguió utilizando ese alter ego masculino que es Víctor Català, o firmando sus obras directamente como el autor. Y esto ha llevado a muchísimos expertos a pensar que la revolución que supone Víctor Català para su época no solo alcanza lo literario, lo arqueológico, lo feminista, sino incluso puede alcanzar el tema de la identidad de género. Y es por esta razón, por cierto, que muchos me lo preguntáis, que en nuestras ediciones ponemos Víctor Català y entre paréntesis Caterina Albert y Paradís, porque por un lado no queremos pues contribuir a la invisibilización, ¿no? de que era una mujer quien escribía, pero por otro lado queremos respetar las decisiones que tomó Víctor Català en vida, que mantuvo vigentes cuando ya no tenía ninguna necesidad de utilizar seudónimo masculino, y que incluso podemos estar hablando de un tema de identidad, o al menos identidad artística. Ya centrándonos en la faceta de Víctor Català como escritora, llama mucho la atención que una escritora tan celebrada, tan leída y tan importante para las letras catalanas, a lo largo de su vida, su producción literaria
sufre dos grandes parones. El primero, que es el más largo, que es el de 21 años, debido a los constantes ataques y críticas que recibió de los noucentistas a novelas como Soledad. En aquella época los noucentistas estaban de moda y ellos defendían una literatura muy clara, muy diáfana, de una belleza idealizada y muy ordenada. Claro, Víctor Català representaba todo lo contrario. O sea, la literatura de Víctor Català es el exceso, es lo barroco, es el caos, imita la fuerza y la fealdad de las pasiones humanas. Por esto y también por su personalidad, yo muchas veces digo que Víctor Català es para mí la Emilia Pardo Bazán catalana. Tiene muchísimos paralelismos, tanto biográficos como de personalidad, como incluso os diría de físico, pero también su obra y los ataques que recibió hayan muchos paralelismos, desgraciadamente. El tema es que al final tanta crítica contra su obra, dijo, bueno, pues mira, yo dejo de escribir, me voy a pintar, a buscar objetos en las ruinas de Ampurias. Yo me voy. ¿A dónde? A mi casa, yo no aguanto más. ¿Qué dices? Sí. ¿Qué dices, Falete? Y no fue hasta 21 años después que Víctor Català sorprendió a todo el mundo publicando un film 3000 metros. Y además tengo un regalo aquí, para ustedes. Se te está Antes de riendo. irme. Algo tiene ahí. Ábrelo, Flow. Pero no te vayas, ¿eh? Pesada, ya verás. Algo una rata muerta sale de ahí. Por aquí, ábrelo por aquí. Antes de irme me voy. Y no solo sorprendió a todo el mundo porque ya todo el mundo la daba por amortizada porque había dejado su carrera como escritora y de repente aparecía con una segunda novela, sino también por su título, un film 3000 metros, un título como mínimo extraño y que de hecho creo que en parte es el culpable de que un film haya pasado desapercibido incluso ahora, y también por el tipo de novela que se encontraron cuando lo empezaron a leer. Todo lo que es reflexivo, simbólico, lírico y sutil en Soledad, aquí se convierte en una novela de formación con una trama trepidante y una atmósfera increíble. Es una novela tremendamente adictiva. Víctor Català, después de publicar un film, ya solo tendría un parón más en su producción, esta vez de 14 años, un poco más breve, debido a la guerra civil, lo que ella llamaba como guerra fratricida, durante la que, por cierto, Víctor Català escondió en su propia casa a gente que huía de la persecución. No, es que poco se ha escrito de la vida de esa mujer, de verdad. Hace un tiempo publiqué en este canal mi ranking personal de los que yo considero los grandes seductores de la literatura. Estos tenían que cumplir 5 requisitos, 5 puntos que compartían todos ellos. 1, eran jóvenes. 2, eran provincianos, eran de pueblo, de la parte rural de Francia. 3, eran atractivos, su belleza era su principal arma en el mundo. 4, también eran ambiciosos. Y por último, llegaban a París, a la gran ciudad, siendo inocentes e ignorantes como solo los provincianos de la época podían ser al llegar a la ciudad de la luz. Pues bien, el protagonista de un film, Nonat Ventura, podría haber estado en ese ranking si cambiamos la ciudad de París por la ciudad de Barcelona. Nada más nacer, Nonat Ventura fue abandonado en las puertas de un hospicio, fue un niño expósito y que desde la más tierna infancia llama la atención por su gran belleza y elegancia natural. Es por eso que desde la visita de un hombre rico al hospicio buscando a su hijo, que tiene por un momento la confusión de que su hijo tiene que ser Nonat debido a esta elegancia y a esa belleza suya, Nonat Ventura crece convencido de que él es hijo de una familia adinerada, que su sangre es azul, que al nacer se le arrebató un destino dorado y se ha visto obligado a crecer entre niños miserables y pobres. Es por eso que al salir del hospicio, Nonat Ventura está decidido a reconquistar
la grandeza que él cree que le corresponde, que es tanto por un lado hacerse rico, prosperar en lo económico, como por el otro encontrar sus orígenes. Pronto entiende que en Girona no va a poder prosperar, o no al menos al ritmo, con la rapidez que él quiere. Y es así como decide irse a la gran ciudad, a Barcelona, donde descubre que el camino más fácil hacia el éxito y el dinero es seguramente también el más deshonesto. Y es así como nuestro héroe se convierte en el ladrón más refinado y cruel de la ciudad condal, conocido como el Señorito. Y este es el punto de partida de la historia de Nunat Mantura, la historia de un oportunista que en todo momento se juntará con quien le convenga, con las personas de las que más se pueda aprovechar en cada momento y que lo acerquen más a las altas esferas de la sociedad barcelonina. Su belleza y su elegancia naturales son sus mejores armas, si no sus únicas armas. Porque aparte de estas, Nunat Mantura, así como Georges Dubois de Bellamy, no tienen otras armas, no son especialmente inteligentes, no tienen la constancia, no tienen el valor del esfuerzo, ni siquiera el de la lealtad. No tienen más habilidades que su fachada, su belleza y su elegancia. Simplemente no se puede hablar de un film 3000 metros sin hacer referencia a su estilo. No solo porque es completamente diferente al de Soledad, aunque por supuesto comparte ciertas características, sino porque es de una importancia tal que Víctor Català puso el título a su novela en referencia exclusivamente a su estilo. No hay en esta novela nada de cine, no hay películas, no... O sea, un film 3000 metros se refiere a la propia novela. Cuando Víctor Català escribió un film 3000 metros, el cine mudo estaba llegando, era como el arte naciente. Y Caterina Albert, siempre adelantada a su tiempo, se propuso trasladar las libertades, el ritmo y las licencias del cine a la literatura. Y el resultado de este experimento es un film 3000 metros. Y aunque la historia me fascina y aquí creó una Barcelona balzaquiana inolvidable y un protagonista extraordinario, sí que es cierto que en todo momento tienes la sensación de que por encima de todo un film 3000 metros es un experimento estilístico. Y es ese experimento estilístico el que no convenció a la crítica de la época y que hoy, sin todos aquellos prejuicios y todo aquel esquema de pensamientos noucentistas, hace que nos fascine. Así pues, en el tradicional saludo que la autora dirige al lector al principio de la novela, ya entona un captatio benevolentia en el sentido de avisar al lector que seguramente venía de Soledad, que no se espere algo así aquí, que aquí hace una cosa completamente diferente. Dice: así pues, queridísimo lector, si franqueas el umbral de este libro y te pones a seguir el argumento que en sus páginas se desarrolla, no te llames a engaño, no te quejes luego de lo que en él encuentres, no me exiges que te dé más de lo que te he prometido, porque hoy por hoy no te he prometido más que una película, con toda la simplicidad, todo el enredo, todas las arbitrariedades, todas las desmesuras, es decir, con todas las libertades que el género conlleva. Así pues, en esta novela, dividida por cierto en 6 partes y un epílogo, aunque el lenguaje de Víctor Català tiene esa ingeniosa y expresiva riqueza léxica que la caracteriza y que quien haya leído Soledad o cualquier novela de Emilia Pardo Bazán ya sabe a lo que me refiero. Víctor Català es de esas autoras que te lleva a descubrir la riqueza de una lengua y cuánto vocabulario hemos perdido por el camino. Te quedas con la sensación de que hoy hablamos como borregos, utilizando siempre las 5 mismas palabras, cuando tanto Emilia Pardo Bazán como Víctor Català utilizan una forma de expresarse tan rica, tan llena, tan diversa y variada. Decía, a pesar de que el lector de Soledad también va a encontrar esto en un film, esta es una novela tremendamente visual, lo que hoy llamaríamos cinematográfica, pero que en aquel momento ese adjetivo no se estilaba y seguramente todavía no se había utilizado nunca para hacer referencia a un libro. Hoy decimos, esa novela es muy cinematográfica, ¿no? Porque tiene una trama trepidante, no tiene mucha reflexión, mucha descripción, sino que avanza a muy buen ritmo y nos quedamos tan tranquilos, pero entonces era algo revolucionario.
extraordinario. Un film 3000 metros tiene mucha acción, tiene también mucha intensidad psicológica. La novela se va construyendo a través de planos o escenas fragmentadas que realmente te llevan a pensar en el montaje de una película. Pero esto no conlleva ningún sacrificio en esa expresividad tan propia de Víctor Català y que tanto nos enamora, ni a su ambición literaria. Y esto se ve, por ejemplo, en su estructura. Un film tiene una estructura caleidoscópica, como las de las grandes novelas que ambicionan capturar el alma de las grandes ciudades, ¿no? Como haría Cela con Madrid en La Colmena, o Carlos Fuentes con Ciudad de México en La Región Más Transparente, o incluso George Eliot con Middlemarch, ¿no? Català despliega un abanico de interesantísimos personajes secundarios y subtramas que ambiciona abrazar el caos de una ciudad tan convulsa como la Barcelona de principios del siglo XX. Y por supuesto, todas estas subtramas y todos estos personajes secundarios acaban desembocando en la trama principal, en la historia principal, que es la de Nonat Ventura, pero son como tan interesantes y complejos como el mismo protagonista. Es como que Víctor Català coge el realismo de Dickens e incluso el ritmo de novela de Dickens y le da una vuelta de tuerca estilística y temática que la acercan a autores más franceses como Maupassant, Victor Hugo, Balzac o Zola. Y es que al fin y al cabo estamos ante una novela de formación con todas las letras. A lo largo de un film 3000 metros vemos cómo crece y evoluciona y aprende su protagonista, el héroe, Nonat Ventura. Y hablo de Nonat Ventura como héroe, pero también lo podría hacer en términos de antihéroe, ¿no? Como el protagonista de Bellamy, de Guillaume Maupassant. Viene a catalizar, a representar, a transmitir la decadencia de toda una sociedad. Se trata de un personaje muy complejo, lleno de contradicciones y en muchos sentidos patético por sus aires de grandeza. No es para nada un personaje perfecto. Sin embargo, y como a mí al menos me suele ocurrir en estas historias, yo me pongo un poco de su parte, aunque haya momentos que lo quiera estrangular y lo deteste, quiero que las cosas le salgan bien. También me pasó con Charles Dubois de Bellamy. Ciertamente, en Nonat Ventura me recordó a todos esos protagonistas de los que hablé en el vídeo, seductores literarios, a los protagonistas de novelas como Ilusiones Perdidas, Bellamy o Rojo y Negro. Vemos en el ascenso y descenso de Nonat Ventura, en su ambigüedad moral, la falta de valores en general de la sociedad barcelonesa de la época. En este sentido, el protagonista arrastra en todo momento una doble lucha, una externa para sobrevivir, para prosperar a costa de quien sea, y otra interna para descubrir sus propios orígenes. Y en este sentido, el escenario de Barcelona es inmejorable. Y esta fue una de las grandes sorpresas que me llevé cuando leí por primera vez un film 3000 metros. Fue como, ¿existía una Barcelona balzaquiana y nadie me lo había dicho? Es que ¿cómo puede ser que tengamos estas joyas? E incluso en catalán, ya no digo en castellano, en catalán, había quedado completamente olvidada, nadie la conocía. ¿Cómo puede ser? Es sencillamente extraordinario como Víctor Català, una propietaria rural, que apenas viajó en su vida, que pasó pues casi todos los días de su vida encerrada en su gran casa en La Scala, un pequeño pueblo costero. ¿Cómo puede ser que de una visita cuando era pequeña a una ermita crea el paisaje pirenaico y esa ermita que inmortalizó en literatura a través de Soledad? ¿Y cómo puede ser que describa la ciudad de Barcelona como la describe en un film? En todo momento late en esta historia la convulsa Barcelona de principios del siglo XX. Desde los ambientes burgueses con sus fiestas esplendorosas hasta los bajos fondos. Que digo yo, pero Víctor Català, ¿cómo
¿Cómo conocía aquello? Pero qué bien lo narra, qué bien lo transmite. Esa Barcelona de los barrios sórdidos, de los puertos, casi como la Barcelona de Jean Genet. Esas callejuelas oscuras por las que se mueven contrabandistas, ladrones y prostitutas. Y es ahí donde veo la vuelta de tuerca que aleja a Víctor Català del realismo y la acerca al naturalismo. En la descripción de las gentes miserables que viven en esos barrios, Víctor Català no enmascara ni la violencia ni la pobreza y parece defender hasta cierto punto esa teoría del determinismo por la que en las condiciones que naces e incluso de dónde viene tu sangre determina en gran medida tu destino, y por mucho que luches contra ese destino te acaba engullendo. Para mí, un film es el libro que mejor retrata la ciudad de Barcelona junto con Vida privada de Segarra. Y creo que son muchos los paralelismos entre vida privada y un film, porque ambos se atreven a acercarse a la parte más hipócrita, más sórdida y fea de la ciudad. Todo lo que esconden sus grandes avenidas y sus palacetes burgueses. En film, esta novela es mi obra favorita de Víctor Català. Y ya sabéis que Soledad a mí me tiene enamorado, es uno de los libros más especiales del catálogo de la editorial, pero aún así para mí un film es mejor. Es que va a gustar a todos los tipos de lectores. Todos, los que busquen profundidad, los que solo busquen una historia. Si os gusta Balzac, leed un film. Si os gusta Bellamy, leed un film. Si os gusta Vida privada de Segarra, leed un film. Si queréis viajar a la Barcelona del siglo XX, a los barrios más sórdidos y pobres de esa Barcelona, leed un film. Si os gusta Stendhal, leed un film. Si os gustó Soledad, leed un film. Si os gusta el Tugurio de Émile Zola o os encantan autores como Benito Pérez Galdós o Emilia Pardo Bazán, leed un film. Ignorad el título. Me habría gustado a mí cambiarlo, pero no puedo hacer esto. Pero yo es que me sentaría con Víctor Català y le diría, cambia, por favor, el título. Ponle un título atractivo. Ignoradlo completamente, porque estamos ante una verdadera joya de la literatura. Os va a encantar, no vais a poder parar de leer. Es el paradigma de lo que me propuse hacer en Trotalibros Editorial. Se trata de una obra olvidada, de una mujer que fue revolucionaria en su época, escrito en una lengua minoritaria como es el catalán. Y en fin, una novela rodeada de silencios que se fueron amontonando y condenaron esta novela al olvido precisamente por ser adelantada a su tiempo. Por favor, confiad en mí y dadle una oportunidad. En cuanto a la edición, ¿qué deciros? Nicole Daonville Alegría, que ya tradujo Soledad, en la que para mí es una traducción de premio, repite con el reto de llevar al español la literatura de Víctor Català. Y quién mejor que ella, que aparte de traductora es poeta. En este sentido, son muchísimas las partes de la novela en la que tuvo que ser muy creativa para ser fiel a Víctor Català y que suene en castellano tal y como suena en catalán, con esa riqueza suya y esa creatividad léxica suya. Para mí la traducción de un film también es de premio. Alguien que asume el desafío de hacer esto en castellano merece premios. Pero bueno, eso es lo que pienso yo de los premios actualmente. En cuanto al diseño, al principio del libro sabemos que cuando Nonat Ventura fue abandonado a las puertas del hospicio siendo un bebé recién nacido, es encontrado con un cordoncito azul, una medalla de la Virgen de Montserrat y la fe del bautismo en el pliegue de la faja. Estas van a ser las únicas pistas de sus misteriosos orígenes, y en todo momento en la novela aparece especialmente el tema del cordoncito azul y la medalla Montserrat como símbolo de ese interrogante, de esa lucha interna para descubrir quién es él. Y es por esto que decidimos hacer la cubierta azul, por el azul del cordoncito, y con la medalla de Montserrat. Ha quedado realmente espectacular y espero que este vídeo haya servido para que al menos un lector le dé la oportunidad a este librazo con un título que no le hace justicia.
Pero bueno, vamos a remar desde esta editorial para que este libro llegue a todos los lectores que lo van a amar. Y esto es todo. Dadme un like si os ha gustado esta reseña. Dejadme en los comentarios si habéis leído algo de Víctor Català, si os llama atención, si sois más de Soledad o de un film. Y sobre todo no olvidéis suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo. Leed mucho.